El patrimonio lo construimos todas y todos. Entonces, pueden dejar sus comentarios mientras vamos haciendo el recorrido en el chat o abrir su micrófono y conversar. Que se genere eso porque de esa manera vamos recordando, vamos volviendo a esta memoria de cómo hemos vivido estos lugares y seguramente cada uno en su familia o quienes ustedes están presentes van a traer unas historias súper interesantes que seguramente yo desconozco y Benjamín también. Y los demás también que estamos aquí. Así que sería maravilloso. Entonces, si están en el computador, a mano izquierda abajo hay un micrófono y al medio hay una parte que dice chatear. Ambas se pueden utilizar y Benjamín me va a estar apoyando mientras yo hago el recorrido. Me va a decir, oye, no sé, Glenda está compartiendo en el chat esto. Así que eso. Y ahora me gustaría saber de ustedes. Si quieren comentar algo, o cuál es el interés, cómo llegaron. A ver, Fernando nos dice, hola, yo llegué a este recorrido porque me gusta mucho el patrimonio. De hecho, hoy día fui a visitar el Palacio Vergara, que está abierto en la explanada. ¡Oh, buenísima! Seguro que nos vas a contar cómo estaba el día de hoy, qué se vivió ahí. Y que ya el palacio está así en el muro que estaban como restaurando. Buenísima. Ahí dice Fernando, claro. Te sacaron esta tabla tan fea. Ahora podemos admirar el palacio. Buenísimo. Ay, bueno, a mí también, igual que a Fernando, me encanta el patrimonio y me encantan las actividades en general de la municipalidad, así que todas estas actividades, recorridos, cosas gratuitas, bienvenidas. Yo estoy en Santiago, soy de Viña, pero como estoy en Santiago, me acerca mucho más a mi ciudad natal. Ay, qué rico. Un poquito de brisa marina para allá. Claro, un paseíto. Claro. Ahora que está como, en el fondo, en teoría se puede salir, pero variante Delta, entonces, qué mejor que salir a caminar en la comodidad de la casa. Y a ver un poco de los jardines, de la marejada que hay acá. Claro. Buenísimo, gracias, Paz. María Lourdes, todavía no habías hecho este recorrido, creo, ¿no? No, este recorrido no. Conozco la Quinta Vergara, sí, pues he paseado por los jardines y todo, y he ido también al costado a Potrerillo, a la feria artesanal, que me encanta. Ay, sí. Iba todos los años antes de esta pandemia. También al Festival de Viña, y me gusta mucho, sí, el parque que hay alrededor, sí, por ahí he paseado harto también. Sí, No he buenísimo. podido conocer el Palacio Vergara, no lo he podido conocer, porque Claro, siempre, ¿no? ¿cómo? Perdón, te que interrumpí. siempre, que siempre lo he encontrado como que lo estaban arreglando y eso no he tenido oportunidad de ir. Sí. Todavía está en restauración, pero sí ahora se puede ver por fuera, que era lo Ya, que estaba cercado, como sí. decían Fernando. Javiera, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un agrado que seas la guía de este recorrido patrimonial. Pregunta, ¿todavía no está terminado la reparación después del terremoto del palacio? Así es, todavía está en restauración. Todavía no se puede visitar por dentro el palacio. Ya. ¿Y toda la pinacoteca que tenía el palacio, dónde está? Las pinturas se supone, yo ahí desconozco, a lo mejor La Paz, que conoce un poco más de la historia, sabe un poquito más de qué va a pasar, que está ahí, pero dentro de los recorridos pasados nos comentaron que hay pinturas que se van a mantener todavía ahí, como de las exposiciones, pero desconozco en este momento dónde están guardadas, dónde tienen esa colección. Sí, pero un buen punto ahí nos comenta Fernando, si no me equivoco, el Congreso tiene algunas guardadas. Ah, qué buen dato. Pero muy buena pregunta, Patricio, porque lo desconozco y deberíamos averiguar. Son preguntas que... Sí, porque hay dos obras, yo creo que los viñamarinos añoramos y reclamamos. Una es el municipal, Ay, ¿verdad? sí. Que también sufrió los efectos del terremoto, y el otro es este museo, ¿no es verdad?, Claro, que vamos a recorrer hoy día. claro, así es. Pero sí, interesante eso. Ah, nos está hablando ahí Iván. Recién llegué. Hola Iván, ¿todo bien? Vamos a partir recién ahora.
Sí, parece que habían hartos tacos el día de hoy. Estaba movido. No sé qué pasó. Bueno. Ay. Oye, si les parece, vamos a comenzar el recorrido y bienvenido ahí que vayamos conversando mientras lo realizamos. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. No me parece. Ahí creo que van a ver. Voy a ocultar un poco las pantallas de ustedes, pero o sea, voy a dejar ver un poquito las caras de ustedes para que puedan ver bien el video. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar nuestro recorrido de este lugar y las estaciones que vamos a visitar. Este lugar en realidad tiene que ver con un espacio que siempre ha sido de encuentros, de cultura, de música. Los jardines siempre han generado este espacio en la Quinta Vergara, y lo primero que vamos a hacer es recorrer los jardines de la Quinta Vergara, que es nuestra primera estación. Luego vamos a rodear por fuera lo que es el Palacio Vergara y vamos a conocer un poquito de la historia de Blanca Vergara, de quién era ella, de este palacio, quién era su familia. Y para terminar, vamos a conversar un poquito de lo que es el anfiteatro del Festival de la Canción. Y bueno, cuando hablamos de la Quinta Vergara, ¿qué es lo primero que se nos viene? ¿Qué es el primer imaginario? Bueno, muchos y muchos de ustedes son viñamarinos, pero hay algo que siempre se nos viene cuando hablamos de la Quinta Vergara, especialmente como a las personas que no son de aquí. Y es que lo primero que incluso a mí, el tiro se me escucha... ¿El festival? Antonio Danovich. Pero yo tengo, como que digo, ¿qué hay en el Quinta Vergara? Y ya escucho la voz de Antonio Danovich. Sí, como clásico. Que está en memoria, clásico. Así es. Pero antes de que esto fuera el Festival de la Canción y que esté en el recuerdo de nuestros imaginarios, el Festival Internacional de la Canción, también habían otros eventos culturales en eso, pero nos vamos a remontar a fines del siglo XIX para comenzar en este camino mientras recorremos por los jardines. Y esto, lo que es la Quinta Vergara, era la hacienda Siete Hermanas. En Viña contábamos con dos haciendas, ¿ya? La hacienda Siete Hermanas y la hacienda Viña del Mar. Ambas pertenecieron a Francisco Álvarez, que era un empresario portugués, y a su esposa Dolores Pérez, ¿ya? Estas dos haciendas se dividían en una que estaba desde el Cerro Barón hasta el Salto, que ahí es donde está la Quinta Vergara, y la otra estaba desde el Marga Marga hasta lo que es actualmente el estero de la Concagua, la desembocadura del estero Aconcagua. Entonces, de esos tiempos, esta hacienda fue lo primero que se empezó a construir de alguna forma la familia Álvarez con la señora Dolores Pérez. Acá se encontraba la hacienda y en este lugar se encontraba lo que se podría decir que era la casa patronal de ellos. En este lugar, quería contarles que Dolores Pérez era muy fanática de la botánica, la amaba, tenía una pasión por la botánica y tenía un hijo junto a Francisco Álvarez, que era conocido como Salvador Álvarez. Y a mediados del siglo XIX, cuando tenían esta hacienda, su hijo Salvador era muy viajero, era muy aventurero, bueno para los juegos, pasaba muy poco tiempo en la región, pasaba mucho viajando a climas tropicales y mediterráneos, y como su madre lo extrañaba mucho, lo que hacía su hijo para que lo recordara, le traía souvenirs, ¿ya? Que es como lo que siempre uno trae de los viajes. ¿Qué traen ustedes de souvenir? A ver, como cuando viajábamos. ¿Qué era lo clásico? Un imán de refrigerador. Le recuerdo, ¿cierto? Un imán, un llavero, quizás un chocolate, unos cigarros, algunos también traían, pero como el souvenir principal era el refrigerador. Bueno, Salvador, el souvenir, ¿qué creen que souvenir le traía a su madre, Dolores? ¿Qué se imaginan? No habían imanes de refrigeradores. Plantas le traía. Yes. Iván, así es. De cada lugar que visitaba, Salvador le traía a su madre una planta exótica del lugar que visitaba. Y esas plantas, cuando nosotros recorremos los jardines de la Quinta Vergara, son las plantas que se trajo de ese tiempo Salvador. Muy curioso. Y bueno, mientras estamos recorriendo los jardines, les voy a comentar algunas plantas que podemos encontrar acá. Entre ellas principalmente son palmas.
por ejemplo la palma australiana, que es nativa de Australia y que se caracteriza por tener unas hojas como abanico, son bastante altas y tronco delgado. También la palmera abanico, que es de México, palmera abanico mexicana realmente se llama, y que se puede encontrar en Estados Unidos y México, principalmente en zonas costeras o cursos de agua. También está la palmera abanico californiana, que es más nativa de lugares donde hay cañones, hay desiertos, de algunos sectores del suroeste de Estados Unidos, California principalmente, o Arizona. Esas son principalmente algunas que encontramos junto con la palma china, que la palma china también se adapta muy bien al clima mediterráneo que contamos acá, y muy resistente al frío, puede aguantar hasta menos de 10 grados. También está el palmito margallón, que es europea, el zabal, que principalmente la encontramos como en el anfiteatro, ahí es donde más la podemos encontrar, y la palma real cubana, que esta es como la que más destaca, porque es como, no sé, cuando uno también imagina Cuba, los bailes, como todo eso, la palma también es muy particular, muy llamativa, ya es muy elegante, muy reina esta palma real cubana. Y entre otras tenemos la palma mariposa. Pero también les quería comentar que hay otra palma acá, que no es exótica, no es que la trajo Salvador a este lugar, sino que se encuentra, es una palma nativa que solo se encuentra en Chile, y a eso se le llama endémica, cuando solo existe en un lugar, es nativa de un lugar. ¿Y se imaginan de qué palma puedo estar hablando, o alguien conoce un poquito de eso? ¿A alguien se le ocurre? A ver. La palma chilena, ¿no es? Patricia ahí. Eso mismo. Palma chilena, la palma de Ocoa, así es. Bueno, cuando nosotros ingresamos desde la ruta 68 a Viña del Mar, tenemos dos caminos por elegir, que es el camino de Agua Santa o el camino de Las Palmas, y ahí podemos ver la palma chilena. Nos da la bienvenida a la palma chilena, que es de los pocos lugares donde actualmente podemos encontrar esta palma nativa. Que llega hasta el Salto. Que llega hasta el Salto, así es, exactamente. Hasta esa zona todavía podemos encontrarla. Y es muy bonita esa bienvenida que da la palma chilena, sobre todo cuando conocemos ese patrimonio natural, del valor que tiene y cómo tradicionalmente nos hemos relacionado con esta palma. Y lo curioso es que no existe en ninguna otra parte del mundo, la podemos encontrar acá, es de la zona central. En O'Higgins quedan algunos parches con esta palma, que también en el sector de Ocoa, que es el Parque Nacional La Campana, reconocida como Reserva de la Biosfera, y en el sector del Salto y esta entrada de Las Palmas, así es. La población de La Palma antiguamente estaba bien, su población, era un buen indicador, pero ha tenido algunas presiones y amenazas que la ha hecho estar en este momento en una categoría vulnerable, ¿ya? Hay distintas categorías de conservación de las especies nativas, entre ellas ella está vulnerable, y se ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente actualmente que pase a peligro de extinción porque realmente la amenaza es mayor, y todavía están en ese proceso. Voy a poner una fotito de palma por ahí. Y bueno, dentro de las amenazas que ha tenido la palma chilena en estos tiempos actuales, principalmente, a ver, no voy a hacer la pregunta, ¿qué creen que es como de las amenazas principales que vivimos acá? ¿Tanto el bosque nativo o las palmas? ¿Qué se imaginan? Los incendios, Javiera. Sí, Claramente, sí. claro, así en Marta también. Los incendios forestales es una de las grandes amenazas que vive La Palma. Bueno, en sí la población que vive también aledaña también, pero cuando vemos estos incendios en esta región, también estamos de alguna manera afectando a la pequeña población que todavía queda de Palma. Otras amenazas que quizás no son tan visibles o evidentes es el ganado, porque se va alimentando de las especies más renovables, más pequeñas, y principal es eso, pero también otros usos que han sido tradicionales, pero hay otro mayor, que curiosamente esta palma se encuentra en la zona central, y la mayor cantidad de la población chilena habitamos la zona central, entonces también se ha visto amenazado o con ciertas presiones frente a la expansión urbana, ya que cada vez la vamos fragmentando su área donde puede como crecer. Y lo curioso de esta ¿Javi? palma, ¿sí? Glenda en el chat también pone que aparte de los incendios, la falta de lluvia es una de las amenazas. ¿Puede ser?
desconozco si de la palma directamente puede ser la lluvia, pero sí es como indirecto en el sentido de que si hay falta de lluvia, entramos en un proceso que podría, uno de los factores de la mega sequía que estamos viviendo en esta zona. Y Claro. eso, pues si le sumamos una ola de calor, es igual a un incendio. Entonces, Claro. como que es indirecto, pero sí tiene que ver más como con, actualmente por lo que conozco, podría ser más por riesgos de incendio. Pero, o sea, entendamos, falta de agua puede generar eso. Incluso si llueve poco y llueve una vez, es más propenso a un incendio esa situación, porque es como que crece como un pastito chiquitito que se seca rápido y eso genera, es más probable que se genere un Prende muy incendio. rápido. Sí, así es. Sí, una vez me dijeron ese dato en Aculeo, en la laguna Aculeo, fue como, oh, como que yo, ¡ah, qué linda la lluvia! No, esta lluvia, ojalá llueva harto más, así como que una lluvia antes de primavera es como complejo. Pero sí, indirectamente podría ser la falta de lluvia. Y, y bueno, esta palma, como que con su edad de reproducción cuando llega es a los 60 años y puede alcanzar a vivir 150 años. O sea, realmente las palmas que estamos viendo podríamos decir que tienen una edad de una abuela, un abuelo muy, o sea, como que ha vivido, tiene mucho que contar. Si pudiesen hablar o les pudiésemos escuchar, tiene mucho que contar de la ciudad jardín seguramente, que han vivido. Súper interesante, o sea, si lo viéramos desde ese lado. Y bueno, esta palma también es conocida por el uso más gastronómico y que también tenía usos tradicionales, ¿ya? Por ejemplo, que no sé si alguno comió algo o supo de las palmas cuando en su niñez, en algún momento. Por la miel. Con La la miel, miel. sí, la miel de palma, qué rico, así es. Antiguamente, todavía se saca la miel, pero antiguamente se talaban las palmas y de esa manera se sacaba la savia. Pero ahora para hacer un consumo más sustentable y responsable, ya no se tala la palma y se saca un poquito la savia, que lo hacen principalmente en el sector de Ocoa y Hijuelas. En ese sector tradicionalmente todavía se saca. Ahora también, otra de las amenazas son los frutos. Normalmente también el uso gastronómico que ha tenido los frutos era como muy de generar como estos frutos confitados, que no sé, llegaba marzo y había gente que se iba a Las Palmas y se subía, se encaramaba y empezaba a sacar estos frutos que muy conocidos como los coquitos. Y eso también ha influido en su población. Entonces siempre hay que buscar formas de mantener las tradiciones, pero de que sea de una manera más sustentable para que podamos prolongar esta especie acá y la podemos conservar. Y bueno, dentro de este patrimonio natural tengo un poema acá que hizo Gabriela Mistral para La Palma y me gustaría leérselos. Voy. Es bella como ninguna, por altiva y por señora. Todos los aires la buscan, por su resonar de velas, que silban o que murmuran o rezongan, comadronas. Este es un poema, se llama Palmas, ¿cómo se llama? De Gabriela Mistral. Entonces siempre ha estado, quería aumentar como parte de nuestros imaginarios seguramente, y como que la invitación que les quiero hacer que, como un poquito lo que estamos conversando hoy día de la palma chilena, que cuando la vean, la saluden o se den cuenta como que tomar conciencia del valor que tenemos de este patrimonio que no existe en ninguna otra parte del mundo y que también hemos relacionado de una manera histórica con esta palma. Como otro dato que les puedo contar, también hay un ratoncito nativo que siempre se alimenta en la palma, se llama ratón cola de pincel o degú. Se llama así como ratón cola de pincel porque su cola pareciera un pincel. Y si uno ve los frutos, si uno va a caminar a algún sector con las palmas y ve unos frutos que tienen un agujero, y que es muy curioso porque no sé si han tomado alguna vez el fruto de la palma chilena, pero es súper duro, como que abrirlo no es muy fácil. Y el degú le hace un agujero, entonces si ven alguno de los frutos con un agujero es como, acá anduvo el degú. Y hace sonar normalmente las noches cuando uno, por lo menos yo acampaba en la campana y se escuchaba en la noche como los sonidos entre los frutos, y muchas veces ese sonido es cuando chocan entre el viento, que suena como una campana. Por eso es como históricamente se cree que campana viene eso del sonido de los frutos que hacían, o de unas rocas que sonaban con campana, eso es como
parte de la historia que se dicen, pero también cuando el debú va a comer, dice que también suena como, hace sonar los frutos cuando chocan, como datos anecdóticos. ¿Sí? ¿Y hay algún tip como para reconocer la palma chilena? Porque en el fondo en la Quinta Vergara está, como nos contabas, lleno de otras palmas muy exóticas. ¿Cómo sabemos que tenemos al frente una chilena? Muy buena pregunta, y que en otro recorrido también alguien nos compartió el dato de cómo reconocerla, es que tiene un tronco bastante alto, alcanza casi 30 metros y es muy grueso, y el tronco es gris y parece como una pata de elefante. Como que eso es muy fácil de reconocerlo, como el tronco que parece más como pata de elefante, es una palma chilena. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, Y estas palmas. Javi, ¿Sí? Karin también dice que el tronco es liso además. Sí, es liso, exactamente. Por ejemplo, acá tenemos una palma exótica, y si vemos como que la fibra no es lisa, la de acá, la que estoy con el puntero. Y claro, como Claro. dice Karin, es lisa, exactamente, como si fuera una patita de elefante. Esa es como una buena forma de reconocerla. Y bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de flora es la palma chilena? ¿O qué creen que podría ser? ¿Es un arbusto? ¿Es una raíz? ¿Es un árbol? ¿Es un hongo? No, pero no es flora. Pueden tirar nomás, lo que se les ocurra. O sea, ¿no es árbol? ¿O es una especie como distinta? Gramíneas, dice Karin. ¿Gramíneas? Karin dice gramíneas. ¿Quién dice gramíneas? Karin, pone en el chat. Karin. Vamos a ver. Bueno, claro, es un pasto. Normalmente uno cree por la altura que las palmas son un árbol, como parte del bosque, pero lo que le hace que sea como reconocida como un pasto es porque su tronco es fibroso, está hecho de fibras. Entonces podríamos decir que es como un pasto prehistórico. ¿Ya? Como ¿Qué? Un pasto. pasto de la prehistoria, sí. Ah, qué buena. Un pasto prehistórico. Así es. Como dato anecdótico que podrían comentar ustedes también, porque vivimos con unos pastos prehistóricos. Sí, o sea, eso es un árbol para mí, no un pasto. Sí. Ahora veamos un pasto gigante. Ay, qué risa. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido, voy a volver un poquito como a la historia de este lugar, mientras seguimos en los jardines. Quería comentarles que Salvador el último tiempo, si bien le encantaba viajar, empezó a tener un proceso de enfermarse, vivió ciertas, como que de alguna forma empezó como a perder su fortuna, eso le generó una neurosis, y por lo tanto el último tiempo de su vida dejó de viajar y se quedó más en la ciudad jardín. Y bueno, el año 1873 fallece su madre, Dolores Pérez, y a los 4 meses de que falleció su madre, Salvador murió de una pulmonía, ¿ya? Y es muy curioso, o sea, que tenían un vínculo quizás bastante especial entre ambos. Y bueno, quien heredó lo que era la hacienda Siete Hermanas fue Mercedes Álvarez y su marido José Francisco Vergara. Siempre se habla como José Francisco Vergara, que fundó de alguna forma lo que actualmente conocemos como ciudad ya de Viña del Mar, que por ahí uno podría como reconocerlo. Para eso pueden ir a otro recorrido que tenemos, que hablamos un poquito de la historia de José Francisco Vergara, que es como de los personajes que más aparecen en ese recorrido, que es las plazas centrales. Y bueno, en ese tiempo se cree que la vivienda que tenían en las Siete Hermanas, Mercedes Álvarez y José Francisco Vergara, era una vivienda más bien hispánico-colonial, pero, o sea, que habían sido heredadas, pero ellos quisieron construir una casona más palaciega con una gran biblioteca, ¿ya? Si bien habían heredado de Dolores Pérez algo mucho más colonial, ellos la transformaron en este palacio, pero algo ocurrió en 1906, muy recurrente en nuestros territorios, que fue un terremoto. ¿Y qué se imaginan que habrá pasado en el palacio? Se destruyó. Parte como de la historia de cada palacio que tenemos acá en Viña del Mar, así es. Se derrumbó en 1906 este palacio, y la hija que tenía Mercedes Álvarez con José Francisco Vergara,
que acá entra esta gran personaje, es Blanca Vergara, decidió construir un nuevo palacio acá, y que es el actual palacio que conocemos hasta el día de hoy, ¿ya? Una casona que se pareciera como a los palacios de Venecia. Ella quería construir ese tipo de palacio acá, ya con un estilo historicista, que se lo pidió a un gran arquitecto que es muy conocido acá en la región, que es Ettore Petri, ¿ya? Que él buscó de alguna forma que, mantener este estilo palaciego más como europeo, porque Blanca también había visitado en sus tiempos anteriores Europa y quería de alguna forma simular eso acá, como esos palacios de Venecia. Y bueno, este palacio, que todavía cuenta con eso, tenía 10 habitaciones, un comedor, escritorio, salas de costura y grandes salones para hacer estas tertulias y fiestas que eran como de costumbre en esa época. Estoy hablando a principios del siglo XX. ¿Ya? Javi, ¿Sí? Iván pregunta cuánto se demoraron en construir el palacio, el nuevo palacio. Este palacio, desconozco. Muy buena, no voy a tener que anotar otra pregunta. Hay que Sí, anotarla. ¿cuánto se demoraron este palacio? No tengo la pieca, pero la voy a tener que guardar. ¿Está en el chat Yo, o no? yo te la anoto, sí. Sí. Gracias, Iván, por la pregunta también, porque justamente este palacio desconozco cuánto se demoraron en construirlo. Solo sé que después del terremoto lo hicieron, pero ahí me quedé pilla. Bueno, volviendo un poquito con ese otro dato más por averiguar, en los salones estaban decorados con pinturas de grandes artistas europeos principalmente, y Blanca también quiso construir una piscina techada que se encontraba como en el sector cercano a la cocina, donde estaban las habitaciones de las personas que trabajaban para el palacio. Y de alguna forma, las personas que trabajaban en el palacio también se transformaron como en la familia ampliada que tenía Blanca Vergara, ¿ya? Además, este palacio contaba con muchos senderos que hasta el día de hoy algunos de esos se pueden recorrer, ¿ya? Y contaba con un estanque arriba en uno de los senderos donde alimentaba con agua todo lo que son los jardines que existen en el jardín de la Quinta Vergara. Bueno, en esa época también los senderos se utilizaban, tenían bancas donde las personas que visitaban el palacio se podían recrear, habían entretenciones. En esa época los eventos sociales que ocurrían acá y en otros palacios se compartían en una revista que se llamaba Zigzag. No sé si alguno la escuchó, la vio esa revista, o conoce algo de eso. Y una muy famosa revista. Sí, sí. Y que ahí todos los eventos sociales acá también se compartían. Claro, todos los eventos sociales de la sociedad viñamarina, santiaguina, iban al Zigzag. Al Zigzag, así es, sí. Y bueno, y ahí Paz también está levantando la mano. Sí, estaba revisando alguna información del palacio, el de ahora, que se construyó después del terremoto, se terminó de construir en 1910. Así que, claro, 4 años. pero no sé la fecha, claro, entonces no sé, pues si fue a fines del 1906 y terminaron a principios, pero más o menos esas son las fechas. No se demoraron meses, sino años. Qué bueno, porque hay otros palacios como el Palacio Carrasco que sí se demoraron más. Claro. Se demoró más en construirlo, sí. Gracias por el dato, Paz. Ya resuelto, qué bueno. En este recorrido ya lo resolvimos igual. Qué bueno, gracias. Gracias, Google. Ay. Bueno, también les quería comentar que Blanca Vergara era reconocida porque no era una mujer muy de quedarse como tranquila, como lo que se esperaba de las mujeres de esa época, ¿ya? Si bien ella tenía un marido que era Guillermo Errázuriz falleció bastante joven, ellos tenían 6 hijos, pero ella no solo se quiso dedicar a la vida familiar, también se dedicó a administrar todos los bienes, el patrimonio que tenía, y que eso no era muy bien visto en esa sociedad de ese entonces, y también tuvo un rol bastante protagónico tanto a nivel regional de Viña y a nivel nacional, con una vida social muy desenvuelta, una vida cultural también desenvuelta y también muy política era Blanca Vergara, algo que no era muy bien visto como un rol de mujer en esas fechas, ¿ya? Eso Javiera. ¿Sí? Sí, porque, bueno, su padre, ¿no es verdad? José Francisco Vergara,
vino preocupado de establecer el ferrocarril de Santiago a Valparaíso, y el 31 de mayo de 1881 se firma el decreto de la fundación de Viña del Mar. Claro. Y su padre fue político, perteneció al Partido Radical, gran masón, fue ministro de Guerra y Marina en la Guerra del Pacífico y senador por Coquimbo, así que fue un destacado político a nivel nacional. O sea, de alguna forma heredó eso, Blanca Vergara. Claro, Claro, sí. claro. De hecho, no sé si estoy inventando, pero estoy segura de que lo leí en alguna parte que lo querían postular a presidente, a Mira. José Francisco Vergara, en una de sus tantas cosas políticas. Pero no me acuerdo por qué no lo postularon, o por qué no se postuló él. Mira qué Murió muy interesante. joven, a los 55 años. Sí, O sea, haber hecho tantas cosas claro, solo a los 55, increíble. claro. Y ser reconocido por, claro, fundador de la ciudad, por generar una de las mejores planificaciones, o sea, no sé si mejores, pero en ese momento fue reconocido por la planificación que hizo como de la ciudad de Viña del Mar, como contar con los parques, jardines, como generar esos espacios que no fue una ciudad construida de un ámbito tan colonial, sino que tenía otra mirada a esto, que incluso por ahí Vicuña Maquena lo reconocía que era como el Versalles chileno, Viña del Mar, y eso es como que se lo reconocían también a José Francisco Vergara. Como bien interesante el rol que tuvo. Y claro, Blanca Vergara debe haber aprendido mucho eso de su padre, seguramente. Y sí, qué interesante visión eso, como que uno hereda, ¿no? Y bueno, comentarle esto como Blanca también siendo protagonista de esta vía social y política, generó de alguna manera un polo social en esta zona, un polo social, cultural y artístico en lo que es el palacio y en los jardines. Acá visitaron grandes personajes en estos salones que se acostumbraban a hacer tertulias, grandes fiestas con estas músicas, orquestas, y dentro de los personajes que visitaron este lugar estaba Cuarto Barón de Wolverhampton, el infante Fernando de Baviera y Borbón, que también era infante de España y príncipe de Baviera, el príncipe de Gales. Cuando estuvo acá, de hecho, como que todos los que acompañaron estas fiestas tenían que realizar un protocolo de reverencia al príncipe de Gales, como anécdota, mientras visitaban este palacio. También estuvo la pianista Rosita Renard, filósofos como Krishnamurti y algunos artistas chilenos que les gustaba pintar, aprovechar de inspirarse en los paisajes, en los jardines que tenía la Quinta Vergara. Entre ellos estaba Ramón Subercasó y Alberto Rego Luco. Y bueno, otros visitantes que recorrían esta zona, que les gustaba pasear a caballo. Entonces realmente se generó un polo artístico, si bien como muchos artistas europeos visitaban este lugar. Y bueno, mientras vamos a saltarnos a otra estación, que acá ya ingresamos a lo que es la tercera estación, que es la Quinta Vergara, cómo está actualmente, o sea, perdón, el anfiteatro de la Quinta Vergara. Acá Carlos no levantó la mano, voy a detenerme un poquito. Carlos, adelante. Acción. Hola Javiera, ¿cómo estás? Primero que todo, disculpen, llegué un poco tarde Todo bien. al tour, pero lo que he tratado de escuchar, tengo una consulta bien específica antes que pasemos continúen con el tour, pero es específica porque me interesa un poquito el tema de los leones que estabas mostrando en la imagen. ¿Ya? ¿Son originarios de Chile o son parecidos a los que trajeron de Perú con la Guerra del Pacífico, los que están en la Plaza Victoria en Valparaíso? Ah, tú dices como que son originales como los que están en la plaza o son réplicas. ¿Cuál es el origen de esos? Ah, desconozco también, Carlos. Es como bien curioso porque son muy parecidos a los que están en la Plaza de Valparaíso, que eso lo trajeron como una conquista que hicieron los chilenos de la Guerra del Pacífico. Por eso me preguntaba, y como son muy iguales, pensé que podían ser algo parte de eso también. Mira, otra cosa, Google, averiguaremos. No, averiguaremos con la unidad de patrimonio de Viña del Mar. Pero interesante pregunta. Yo la verdad podría suponer, pero no, prefiero como no dar una opinión de algo desconocido, pero interesante. Sí, porque llama mucho la atención. Es cierto, sí, de todas maneras. Gracias, Javiera. Gracias, Carlos, pucha. Hoy día me encanta porque
Han salido preguntas súper interesantes, como que me gustan, como... Pero eso es bueno, eso es súper bueno, así que no hay Total, problema. totalmente, porque es como uno llama a indagar más, así que Sí, buenísima. bacán. Bueno, Gracias. no, a ti. Bueno, también antes, igual voy a seguir comentando un poquito de Blanca mientras pues, hacemos esta transición hacia lo que es la música, el Festival de la Canción, porque también antes de que llegara el Festival de la Canción teníamos a Javi, Blanca que generaba estos espacios, ¿sí? antes de seguir, Fernando pone que le tinca que los leones fueron algo de aire veneciano. Sí, yo también, pero no me quería casar con eso, que La era como, infraestructura del palacio tiene aires de Venecia. Puede claro, ser. que era lo que buscaba Ettore Petri, de simular estos palacios venecianos, y yo también supongo eso, que fue como una réplica, una reconstrucción como que simulara eso. Claro, por ahí Pero, puede ir. pero no, es una Hay que suposición. corroborar. Sí, exactamente. Pero gracias por ahí el comentario también, Fernando. Bueno, también les quería comentar que si bien ocupó este como rol social, político, Blanca Vergara tenía este rol social muy intrínseco, seguramente también por su familia, y generó varias acciones también sociales acá en Viña, por ejemplo, de donar tierras para congregaciones, también donó varios como espacios y construcciones para generar las escuelas de acá de la ciudad Jardín. Ahí Glenda seguramente nos puede comentar, no era Glenda, era Pamela, creo que era la que se nos unía en otros recorridos que sabía un poquito la historia de eso. Y bueno, era muy interesante, pero pasó que Blanca al fallecer tenía 6 hijos, entre ellos algunos fallecieron bastante jóvenes, y quien heredó este palacio, estos jardines, fue Amalia, quien vivió hasta el año 1941. Y en ese entonces, lo que actualmente conocemos fue comprado por la Municipalidad de Viña del Mar, ¿ya? Y se compraron en ese entonces todas las obras que tenía la familia Vergara, y para eso se construyó en el Palacio, lo que ahora conocemos lo que es el museo y la Escuela Bellas Artes, que actualmente obviamente no podemos entrar, pero varias personas, al menos en otros recorridos que hemos vivido, nos han comentado que fueron parte de la Escuela de Bellas Artes, algunos familiares tienen pinturas ahí, en lo que es el Palacio. Y bueno, como les comentaba, en 1941 perteneció esto ya a la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, y lo que ellos realizaban en esa época, hasta recorriendo años 50, 60, era una gran feria de verano, ¿ya? Que quizás de alguna forma actualmente hemos heredado esa feria artesanal que ocurre en los veranos antes de la pandemia. En esa época era conocido los jardines por hacer esta feria del verano. Y en 1960, mientras recorremos ahora los pasillos de cómo está ¿cómo se llama? El anfiteatro, se quiso realizar el primer festival de la canción, ¿ya? Y que era un concurso de canto de canciones para Viña del Mar. Y en ese entonces participaron alrededor de 91 personas que quisieron ser parte de este concurso, que fue muy llamativo, tuvo una gran aceptación por la comunidad de Viña del Mar, y ahí quien se llevó el galardón, el triunfo de esto fue José Goles, junto con Manuel Lira, que fue quien escribió esta canción, y Mario del Monte, quien fue el que la interpretó. En ese entonces se llevaron 500 escudos y una lira que estaba enchapada en oro. Ese fue el premio de ese entonces. Y bueno, fue tan bienvenido este concurso, este Festival de la Canción, que en ese entonces hay que imaginarse que no era este anfiteatro que vemos ahora, sino que era como un tablón de cholguán, y ahí se hacía el festival y era muy familiar, cada uno llevaba su picnic, etc. Pero como tuvo tan buena recepción, en 1964 se hizo el escenario final, que era esta concha acústica que muchos conocimos y que era como ya parte del patrimonio viñamarino, la concha acústica que tenía el anfiteatro. Y en esos tiempos era muy común, de lo que han contado y un poco de la historia que hemos levantado acá en los recorridos patrimoniales, que las personas llegaban primero, llevaban sus sillas y se instalaban ahí, luego se instalaron, cuando ya estaba la concha acústica, se instalaron sillas, y normalmente las laderas, las personas llevaban sus picnic, mantas o sillas y se instalaban en las laderas de lo que es acá la Quinta Vergara,
No sé si alguno tuvo esa experiencia de ir con ese frío de la noche a ver el Festival de la Canción. Hasta los años, más o menos 2000. A ver, yo en el año 63, por ahí, 62, nos sentábamos en el cerro. Ahí veíamos el Festival de Viña. Qué buena, María Teresa. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Llevaban mantas? ¿Llevaban sus sillas? Llevábamos mantas, sillas, no, porque bueno, yo debo haber tenido unos 10 años, ¿Ya? 11 años, pero era muy entretenido, lo pasábamos muy bien. Y fui varios años en esas condiciones. Qué buena, qué entretenido. Sí, Qué buena anécdota. sí, Sin pagar y entrada. no se pagaba entrada, nada. Ah, ya, llegaban y entraban, o se metían por los senderos de atrás. No nos dejaban pasar porque nos sentábamos en el cerro. Ah, ya. Bueno, era creo que muy apreciado esos momentos porque se generaba mucha comunidad en el compartir, o sea, como que cada última semana de febrero era muy valioso esto que se generaba, ¿no? Como y cada uno con su picnic, muy familiar, esa es la palabra, Sí. muy familiar. Yo me eduqué en el Cerro Aleida, en el colegio alemán, ¿Ya? y íbamos en patota al Festival de Viña, o sea, era algo que no se podía dejar de asistir. Qué entretenido, O sea, genial. María Teresa tiene que haber ido a los primeros, porque si el primero fue el 60, Y el Claro, lo inauguró. O sea, estamos casi. con parte de la historia acá. Sí, no, fue el año 62, yo tenía 10 años. Claro, bueno. o sea, fue la segunda versión. Claro. Claro. Y lo que nunca pudo entender mi papá es que no me sentara en las sillas adelante. ¿Por qué te sientas en el cerro si hay sillas, niña? Claro. Exactamente, pero era mucho más entretenido. Una aventura. Qué buena. Bueno, acá Sí. podemos ver algunas imágenes del archivo donde cómo era antes este sector. Seguramente estas fotos son un poquito después de eso, María Teresa. Pero qué interesante esa anécdota. Y bueno, también nos comentaban que habían como dos versiones, había una como de la tarde y otra de noche, también como que se repetía el festival después de la canción. Y el año 2002, bueno, había muchas personas, en eso yo creo, yo era más chica, pero también había como un sentido de pertenencia por la concha acústica, y cuando se remodeló este anfiteatro, como que también generó unos sentimientos de contradicciones, ¿cierto? Para muchos, pero actualmente tenemos un anfiteatro donde todos estos lugares, como comentaba María Teresa, que uno llegaba o se encaramaba a las laderas, qué sé yo, ahora se convirtieron en galerías, ¿ya? Ahora hay asientos, que son las galerías que encontramos. Yo me acuerdo perfecto de eso, Javi, porque yo estaba como en cuarto medio, yo no sé, como en el colegio, y todo el mundo dijo como qué feo, como demasiado lleno de cementos, se perdió la concha era de madera, era como, claro, una cosa muy nostálgica, y lo general me acuerdo que fue como de no aceptarlo, no, a nadie le gustó. Claro. Sí, fue complejo, ¿cierto? Yo también recuerdo eso. Ahí, ¿Sí? Karen comenta en el chat que también lo vio siempre desde el cerro con sus papás y que la última vez fue a ver a Leonardo Fabio. Qué impresionante cómo cantaba el público. ¡Wow! ¡Qué emocionante esa anécdota! ¡Qué lindas! Oye, yo que soy más viejo, me parece que el grupo me tocó ver a Rafael Acarrá. ¡No! Oh, qué Esta es la contingencia. qué buena que idea como escuchar eso. Ya. Extraordinaria, como bailaba y cantaba con los chicos que ella decía, con los italianos, así que fue extraordinario. También me tocó Miguel Bosé, Julio Iglesias, el Puma, es decir, lo mejor del festival, así que muy buenos recuerdos. Y yo creo que en estos recuerdos del festival hay que recordar a Luis Sigal, que fue un regidor de la Municipalidad de Viña, gran impulsor del Festival de Viña. Así es, qué bueno que lo nombres, Patricio. De hecho, cuando hacemos recorrido de las plazas centrales, hablamos de Luis Sigal porque hay una plaza en honor a él que está a la entrada de la Quinta Vergara. Que
que curiosamente quizás pocos sabemos que fue de los que ahí fundó el Festival de la Canción. Sí. Y lo otro que quería mencionar son los conciertos de verano que eran un aporte cultural a Viña del Mar y que se destacaban, entre otros, Fernando Rosas, gran músico y director de orquesta, creador de las orquestas juveniles, de niños y juveniles de Chile, digamos. ¿Verdad? Los conciertos muy concurridos en los veranos. Cierto, ¿verdad? Fernando Rosa. Qué buena historia. Como recordar quiénes estuvieron acá, o sea, cómo conocemos esto, cómo de alguna forma llevaron a lo que es actualmente estos lugares. También les quería contar como lo bonito de esto, que como el legado que dejó Blanca Vergara, también era estos eventos culturales, artísticos, que si bien eran bastante más, por decirlo, elitistas, o sea, eran con artistas europeos, este lugar, el jardín, sigue sosteniendo estos lugares de encuentro, lo que es la Quinta Vergara, encuentros culturales, musicales, como también compartía Patricio, pero lo bonito de esto es que se volvió mediático. Ya los artistas que han llegado ahora al festival son mediáticos en el sentido de que Rafaela Carrá, todos la reconocen, todos reconocemos quién es Rafaela Carrá y seguramente nos identificamos con ella, o con el Puma, o bueno, con artistas más, quizá ahora Dua Lipa, seguramente, pero es muy interesante que cómo se transformó la Quinta Vergara en algunos aspectos, y en otros se ha seguido sosteniendo. La cultura, la música sigue, pero actualmente sigue siendo más mediática. Eso es bonito observar esas transformaciones. No sé si alguien quiere compartir algo que les pareció, viajaron a esto. Yo también disfruto mucho este recorrido porque me encanta también la música y haberla vivido en esos lugares. Como que todos hemos tenido esas experiencias ahí, es bonito. Además, yo igual era fanática porque hacíamos en otros tiempos el Festival de Aves y hablábamos del ave, de lo que se encontraban en el jardín. Aves nativas, era entretenido. Hoy día no me alcanzo. Marta, ¿quieres decir algo? Sí, hola, yo me presento, soy Marta y les contaré que yo soy sureña, llegué a vivir a Viña del Mar alrededor de 5 o 6 años, así ya. Entonces me interesaba sobremanera conocer esto, justamente esta historia y escuchar acá a los participantes, cómo ellos lo han vivido desde digamos, el inicio del festival y todo eso. Me ha servido mucho lo que están haciendo ahora, digamos, y participar en esto, o sea, conocer de Viña del Mar, de su historia. Ahora ya voy a ir a la Quinta Vergara, lo voy a ver de otra forma, me voy a fijar en estas palmeras, imagínate, y cuando conozca este Palacio Vergara también, obviamente que va a ser con sentido, todo con sentido, así que no, estoy súper agradecida por eso y de la participación también, como van contando su historia, es un complemento, así que muchas gracias. Qué bonito, Marta. Muchas gracias por compartir, eso me emociona mucho. Sí, hay aplauso. Sí, Patricio. Javiera, yo quería comentar que nosotros somos prestados en Viña, porque si tú preguntaras en general, todos nacimos en Valparaíso y los abuelos eran del Cerro Alegre, del Cerro Concepción, y como en el año 30 más o menos, se vinieron a la calle Álvarez, ¿ya? Que fue la calle más importante de Viña, ahí estaban todas las casonas, la Casa Italia, todo, allí se establecieron la gente que se vino de Valparaíso, pero en general todos vinimos, yo nací en el Hospital Alemán, imagínate, en el 51, así que tengo mis quinquenios. Y después se trasladó la gente a Viña del Mar, pero seguimos trabajando en Valparaíso. Eso fue la característica, es decir, nacimos en Valparaíso, vinimos a vivir a Viña, pero mantuvimos el trabajo en Valparaíso. Así que yo creo que el desarrollo más grande de Viña fue como en el año del 20 al 30, que se vinieron los porteños a Viña, digamos. Así es. Sí, tenemos, bueno, como otros recorridos de la población Riesco, hablamos un poquito como de cómo se fundó, o sea, la parte más industrial que tiene Viña del Mar, porque la mirada acá era como lugar de segunda residencia, uno de los primeros balnearios más reconocidos,
pero tenía otra historia que empezó a ocurrir a comienzos del siglo XX y principalmente como su apogeo en los años en 1930, que era todo lo que es la... ¿Puedo dar una pista, no? Benja, que era, tiene olor a dulce, así como olor a azúcar, que era la Kraft en ese tiempo principalmente, y bueno, la línea férrea antes, pero como que Viña también tenía una orientación industrial que es muy poco conocida. Es más conocida Valparaíso en eso, del trabajar. Pero sí, son otras historias muy interesantes que yo no tenía idea antes de ella. Oye, acá me han levantado la mano, pero no sé quién primero. Fernando creo que estaba primero, No sé. porque lo que vi. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero decir que me gustó mucho la charla que hicieron hoy día. La verdad, bueno, también participé una que hicieron hace unos días atrás de Codar de Reñaca, que hablaban también de Viña como desde los años 30 en adelante. Así que los felicito y bueno, esperar a la siguiente. Y me gustaría compartir algo si se puede, Claro, yo creo que pero sí. compartir pantalla, si se puede compartir pantalla, porque no puedo. ¿Puedo? A ver, déjame ver. Ahí. Ya, muchas gracias. Que hoy día precisamente fui al Palacio Vergara. Ah, ¿verdad que me has comentado? Y bueno, yo soy recreacionista histórico, entonces yo me he visto de la época y bueno, así fue hoy día. ¡Wow! Buena. Toda una No sabía que producción me en iba a hacer escena. Fernando, pero ¡wow! Entonces, ahí me comuniqué con la gente del palacio, oye, ya, pues estaba esperando que sacaran esas maderas, por favor. Y lo hice. Felicitaciones, Fernando. Sí, oye, esto me sorprende así, me encanta Y ahí, cómo viven los patrimonios. Sí. sí, pues sí, hay que vivir el patrimonio. Sí, Y esperando entrar, pues, porque todavía no se puede claro. entrar al museo, pero bueno, al menos ya estando desde afuera, quedamos impactados. Mucho tiempo que llevaba cerrado, entonces era triste verlo así, pero bueno, así que eso quería más o menos comentarlo. Gracias por la intervención, súper entretenida. Me Sí, encantó, o sea, sí, entretenida y valiosa. sí, Bueno. gracias. La Yo, Michi. hola, Ya, hola. Oye, quería hacer un recuerdo de don Luis Sigal. Él fue apoderado de mi hermano mayor cuando mi hermano estaba en la escuela naval y nosotros todavía no estábamos acá en Viña. Él Wow. era amigo de mi papá. Ay, Michi, tremendo. Él fue apoderado de mi hermano, ¿ah? Y una persona muy amorosa. Eso Oh, quería acotar. qué lindo, Michi, gracias por Sí. compartirlo. Porque a veces uno ve a estas personas como muy lejanas, entonces como qué bonito conocer cómo compartieron con ellos, o sea, no es como que lo saqué de un libro de historia, no, ustedes compartieron, como qué bonito. Sí, sí, Así con Luis Sigal. sí, eso quería compartir, ¿ah? Gracias, Michi. Qué entretenido. Iván tenía la mano levantada antes de... Se cayó, parece. Hoy como que se me ¿No, sí olvidó. está? No, si no se me olvidó, no se me olvidó. No se veía, no se veía. Se me olvidó la pregunta, no. No, la verdad yo quería, yo quería como agradecer todo estos tours, ya este tour para conocer más de Viña del Mar. Yo los felicito bastante. Un dato también importante en cuanto a la parte industrial. Ya en Valparaíso, por lo menos, claro, este traslado que contó acá don Patricio, que se vinieron de Valparaíso a Viña, en Valparaíso como que había, por lo menos como podríamos decir, muchas industrias, ¿ya? Había como un colapso industrial, entonces necesitaban espacio, y el único espacio que necesitaron fue en Viña del Mar, ¿ya? Entonces ahí más o menos uno de los datos que pude recolectar es que habían en Valparaíso como 416 o 420 industrias en Valparaíso.
entonces estaba tan colapsado que necesitaba realmente el espacio de Viña del Mar. Y en Viña del Mar realmente todo lo que es el sector de los norte eran como chimeneas, po. Siempre Claro. uno observaba desde lo que se cuenta, por lo menos en las fuentes, habían chimeneas ahí. Habían, 3 chimeneas, de hecho. ¿ah? 3, ¿o no? 3 chimeneas, claro, exactamente. Y ahora, claro, el sector industrial que podemos ver hoy día en Viña sería como el sector del Salto, pero como que se está, como podríamos decir, acabando en cuanto a lo que es la parte industrial, ¿o no? Sí. Mm. Podríamos decir que sí, porque hay una... Sí, Como yo creo que el único es el sector que queda de la Claro. parte industrial. sí, es cierto. Sí, qué Eso. loco. Bueno, ahí en la población riesgo, ahí nos enfrentamos un poquito más en esas zonas Claro. de las chimeneas. De las chimeneas, claro. Las chimeneas. ¿Y hasta cuándo estuvieron encendidas las chimeneas? Como de hasta qué época llegó. O sea, claro, después como en 1930 Viña del Mar quería ser, tenía un foco turístico, o sea, se creó lo que es el casino, se creó lo que es el Club de Viña, se crearon también otros palacios como para forjar realmente lo que quería Benjamín Vicuña Maquena, Claro. que sea lo que es Viña del Mar del turismo, o sea, como fin del siglo XIX. Más o menos, eso es lo que, por lo menos, Claro. el aporte que quería decir. Ya, bacán, gracias Iván, como interesante, súper. Sí, las segundas residencias, que como que se aspiraban acá, como quién podía construir, como por también un contexto social, de aspiraciones, como de que todos querían como en el fondo tener un palacio con parques, o sea, o con jardines, y que eso permitían también las planicies, súper interesante. Oye, a propósito, Benjamín, antes que se me olvide, nos compartió en el chat una encuesta. Es voluntaria, pero si quieren, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, como contestarla, ahí bienvenido a sus comentarios. También les quiero comentar que estos recorridos están en una página, que es educacionpatrimonialvina.cl. Están estos mismos videos como el que vimos el día de hoy. Hay información de cada recorrido, si quieren indagar un poquito más en eso. Y también hay unos kits que pueden imprimirse, que son como, ¿conocen el pop-up? Que es como, estos como libros que son como en 3D, que quedan en relieve. Hay unas imágenes patrimoniales que las pueden imprimir y hacerlas como pop-up, así como que se levantan. Entonces, por si quieren jugar o alguien de la familia también se quiere entretener y así conoce un poco más de los patrimonios de acá. ¿Qué más les puedo contar? Hay una obra de títeres que ya está como ahora en las vacaciones, ya están las funciones, ¿o no? Benjamín, ¿están las funciones o no? Por ahí, no recuerdo si ya comenzó, pero recuerdo que para las vacaciones aún no comienza, en ya. agosto, sí, En agosto. en agosto comienzan las funciones. Ya, van a estar las funciones de títeres también. Es público general, pero enfocado más a niños y niñas, pero súper bienvenido a quien les interese para conocer estos patrimonios de una manera distinta. Y también, para cerrar, les quería pedir si nos podemos sacar una foto de este encuentro de día viernes, celebrado con la Quinta Vergara, y tremendas historias que trajeron, me encantaron. Ya, tú nos cuentas, Benjamín, cuando saquemos la foto. Sí, para que puedan prender sus cámaras los que tengan la posibilidad. Y a las 3 sacamos la foto. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Y hoy ahí hay varios comentarios en el chat. A ver, déjenme ver antes. Muchas gracias, Javier, y gracias a ustedes por asistir. Ah, sí, ahí Benjamín, gracias por asistir. Exactamente, sí, un agrado compartir con ustedes. Yo también lo pasé muy bien. Espero que todos ustedes que participaron también, como llevarme otras historias y como comentaban ahí, o sea, visitar estos lugares, como ahora las voy a vivir también con sus historias, y eso es súper interesante. Y eso cabe destacar que ahora podemos visitar la Quinta Vergara con las medidas sanitarias necesarias, pero importante para la salud mental recorrer estos jardines de alguna forma, recrearse, así que bienvenidos si quieren ir, ya que estamos en fase 3, cuídense, eso sí, por favor. Pero eso, Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, Javiera, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.